得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗真心，山黑夜里都找不到那。 A partir de este momento te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país casi continente. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas de Clave China? Ay, ya 1 de diciembre. Se va el año, sí. Todo tiene otra velocidad. Así vienen mencionando muchos en torno a que la noción del tiempo ha cambiado y nosotros andamos a las patadas con este calendario que avanza a una velocidad del rayo. La historia queda atrás, lejos a veces. Vivimos en presente perfecto. Siempre la historia, o quizás, para precisar mejor, falta memoria. Así parece funcionar el mundo. Pero acá, vaya soberbia la nuestra, estamos nosotros, con nuestro bastón de laca chino, como tenía Jorge Luis Borges, para ayudarnos a recorrer pasados que nos permitan entender este presente y quizás orientarnos hacia esos futuros que tanto anhelamos. ¿Pedimos mucho? Yo creo que no. Queremos vivir mejor, sin guerras de ningún pelaje, sin violencias, tranquilidad, como la que buscaba Literio Gómez, ese personaje de Julio Cortázar, que se buscó 1 metro cuadrado de tierra y se hizo de un primus y un mate y se dedicó a mirar estrellas, o por lo menos eso pretendía. El final del cuento no se los voy a decir. Elegí esta manera de entrarle al tema de hoy, así se van familiarizando. En el último programa nos interrogábamos si vamos hacia un nuevo orden mundial. Lo cierto que esta pregunta nació de las movidas y encuentros que se vienen dando hace tiempo, y no solo en Latinoamérica, como la que tuvimos en Perú con el Foro Asia-Pacífico y el G20 en Brasil, las elecciones en Uruguay, que han dado una señal diferente con la que nos veníamos topando en el continente latinoamericano, por citar un cambio de aire, nada más, y ya se acuña y se consolida la idea del sur global. Un bloque, habría que interrogarse sobre esto, que integran países de Latinoamérica, de Caribe, de África, Asia, y que aspiran a ejercer el camino de la multilateralidad. Y que cuando uno regresa a la historia, a pesar de las diferencias de contexto, recuerda el inicio de lo que fue el movimiento de los países no alineados. Hoy, entre otros temas, quisimos traer la palabra de un analista y conocedor de China, Pablo Robeta Dubisky, que no es la primera vez que nos visita, quien es el traductor de un libro que da cuenta de los primeros pasos en política exterior que llevó adelante un destacado político de la República Popular China, miembro del Partido Comunista Chino, y que desde su juventud militó en este ámbito y fuera primer ministro de China desde el establecimiento del gobierno socialista en 1949 hasta su muerte en 1976. ¿Y a cuento de qué traemos esto? Es porque esto es un antecedente de lo que hoy vivimos y que algunos países aspiran a consolidarse como parte de ese sur global con características que den cuenta, quizás, de una globalización alternativa. Como verán, todo está en la historia. A veces se repiten de otra manera. Y en este caso hay anécdotas, curiosidades en este libro, mucho por descubrir. Pero antes, vamos camino a la música para entrar por esta ventana que es Clave China y que nos invita a recorrer la historia para quizás construir un futuro mejor. Un aporte pequeño, pero aporte al fin. Clave China,
Por supuesto, como siempre, los invito a compartir la información más destacada de la semana del país asiático en la voz de nuestro colega Enrique Gon del Grupo de Medios de China. Sí, aquí en China en Clave de Noticias. Y así lo presentamos. Clave China. China en Clave de Noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Soy Enrique Gon. Bienvenidos a China en Clave de Noticias. Con motivo del 70º aniversario de la fundación de la Federación Nacional de Cooperativas de Suministro y Comercialización de China, el presidente chino Xi Jinping instó a las cooperativas de suministro y comercialización a actuar como puentes para que el Partido Comunista de China y el gobierno mantengan estrechos lazos con los agricultores y se esfuercen por escribir un nuevo capítulo en el desarrollo de alta calidad de la causa de cooperativas de suministro y comercialización. China insta a los países del Grupo de los 7, G7, a dejar de caer en juegos geopolíticos, abandonar la mentalidad de suma cero y hacer contribuciones tangibles a la solidaridad y cooperación de la comunidad internacional, manifestó este miércoles a la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning.
El presidente de China, Xi Jinping, sostiene conversaciones con la primera ministra de Samoa. El presidente chino expresó el apoyo de su país a Samoa en la búsqueda de un desarrollo autónomo y adaptado a sus condiciones nacionales. Por su parte, la primera ministra de Samoa, Feame Naomi Matahafa, elogió la política china de no injerencia en los asuntos internos de las demás naciones y manifestó interés de Samoa por aprender de su experiencia en reducción de pobreza, desarrollo ecológico y gobernanza. El presidente chino Xi Jinping envió este miércoles un mensaje de felicitación a Houmantou Orsi por su elección como presidente de Uruguay, a señalar que China y Uruguay son buenos amigos que confían entre sí y disfrutan de una cooperación de ganancias compartidas. Xi dijo que los dos países siempre se han adherido al respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuo desde el establecimiento de relaciones diplomáticas hace 36 años. La industria de turismo de la región china de Taiwán está registrando un elevado déficit de llegadas, en parte debido a la suspensión de los viajes en grupo desde la parte continental de China. La medida entró en vigor en 2020. El 27 de noviembre, en una rueda de prensa regular, Chen Binghua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China, aseguró que si el Partido Democrático Progresista levanta las restricciones a turismo entre ambos lados del estrecho, la parte continental intensificará sus esfuerzos para impulsar el turismo a la región china, en base a la reciente reanudación de los viajes a Maochu y Kinmen. Beijing denunció que el Partido Democrático Progresista obstaculiza el desarrollo de la isla. La República de Corea entregó a China los restos de 43 mártires de los voluntarios de vuelo chino. Estos mártires perdieron la vida durante la guerra de resistencia contra la agresión de Estados Unidos y ayuda a Corea. Entre 2014 y 2023, ambos países gestionaron con éxito la devolución de 938 mártires de los voluntarios de vuelo chino, en base a las leyes internacionales y los principios humanitarios. Esta es la 11ª repatriación de restos desde la firma del acuerdo de entrega entre China y la República de Corea. Ambos países reiteraron que mantendrán su cooperación en esta materia. Los países insulares del Pacífico, uno de los más vulnerables frente al cambio climático, han participado en un ejercicio de rescate organizado por el Ministerio de Gestión de Emergencia de China y el Gobierno Provincial de Guangdong, con el propósito de mejorar su capacidad de respuesta ante catástrofes naturales, mejorar los protocolos de seguridad de la población. Este es el primer simulacro de rescate en situaciones de emergencia y desastre de su clase dirigido a los países insulares del Pacífico. China planea desarrollar el sistema Beidou de nueva generación, tecnológicamente más avanzado, funcionalmente más potente y con servicios de mayor calidad. Se ha proclamado el lanzamiento de 3 satélites experimentales del sistema en torno a 2027, mientras que el despliegue de la red comenzará alrededor de 2029 y concluirá en 2035. Este 27 de noviembre, la ciudad de Chongqing acogió el foro de la cumbre de la comunidad de televisión de la Ruta de la Seda, un evento organizado por el Grupo de Medios de China en colaboración con la Corporación de Televisión Internacional de China y el Departamento de Comunicación del Comité Municipal de Chongqing. El foro de la cumbre de la comunidad de televisión de la Ruta de la Seda se celebró en Chongqing con el tema Un encuentro entre tierra y mar, hacia lo nuevo, hacia lo inteligente, hacia el futuro. Participaron 160 representantes de medios nacionales e internacionales, expertos y académicos de 30 países, quienes destacaron que la Ruta de la Seda simboliza cooperación, prosperidad, civilización y amistad. Amigos, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana.
Soy Enrique Con. Hasta la próxima en China en Clave de Noticias. Clave China. Clave China. 如果我没有了你，我到底该怎么办？走了这么远，有你在身边，我很喜欢。如果我没有了你，我到底该怎么办？Yeah, yeah. 会不会忘记我们的回忆，或许想起每天 Yeah。Baby， 我会在斜阳下微笑，随时等待疲惫的你。我想你也会懂，我们一起做过的梦。Tell me right now, tell me right now， 闭上双眼，说真心话。每天对你牵挂，每天都放不下，即使我也会害怕。不要离开，留下来我的爱。我有你的地方，希望谁看我。有你会让我变更勇敢，不怕重来，我都会在这全力。需要的时候陪在你身边，只要你不介意的话。Cause I'm your home, 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 home. Cause I'm your home, 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 home. Cause I'm your home, 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 home. 可以哭泣的地方，可以流泪的地方。慢慢走远，慢慢发现，我们之间消失的地平线。渐渐回首，才渐渐发现，从未改变。Yeah， 当你感觉累了，记得身边有我，希望你每时每刻都能一直快快乐乐。就算以后有什么困难，我替你去面对，即使现在不想头，到时只加油会。Tell me right now, tell me right now， 闭上双眼，说真心话。每天对你牵挂，每天都放不下，即使我也会害怕。不要离开，留下来我的爱。有你的地方是我心的我，有你会让我变更勇敢。不管怎样，我都会尽尽全力。需要的时候陪在你身边，只要你不介意的话。不想分手的我们，相互依偎的我们，建立不随意的节奏，不是我想要的生活。你定格的幸福，那是我停留的脚步。Cause I'm your home, 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 home. Cause I'm your home, 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 home. Because you're my home, 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 home. 可以哭泣的地方，可以流泪的地方。Y como les anticipé en la apertura, dialogamos con Pablo Robeta Dubinsky, un hombre muy conocedor de China. Vivió allí producto del exilio al que fue empujada su familia uruguaya, oriental 2 veces, como le gusta decir. Pablo escribe sobre China, pero fundamentalmente es un hombre que piensa y hace pensar. Domina muy bien el idioma chino. Rechaza el mote de sinólogo. Tiene una excelente pluma para dar cuenta testimonial de sus vivencias en China. Le fue encomendado traducir el libro que se publicó este año en Argentina, de nombre Historia y anécdotas del acercamiento de la Nueva China, la China que nace en 1949, a América Latina. El papel jugado por Zhou Enlai es el subtítulo de este libro, cuyo autor es Wang Xiliang, no sé si lo pronuncio bien, y está traducido por Pablo. Un libro que lleva muchísimas curiosidades y anécdotas, editado por Editorial Luxemburg. Quienes quieran adquirir el libro pueden dirigirse allí. Y a cuento justamente de no olvidar la historia, esto que les mencionaba, sugiero para entender lo que ha cobrado fuerza últimamente, este concepto, esta idea del sur global, adentrarse en este libro que mucho nos va a enseñar sobre los orígenes de esa aspiración de abrirse a un mundo
multilateral de intercambio, de cooperación y de amistad. Te escuchamos, Pablo, y un gusto tenerte aquí en Clave China. En primer lugar, Lidia, es un placer, como siempre, poder hablar con vos y es un placer estar en este programa, ¿no? Tan importante y tan interesante para toda la gente del mundo de habla hispana, ¿no? Que está interesada en China, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco el interés, agradezco tus palabras, agradezco el interés que has mostrado por este libro y te cuento un poquito cómo fueron las cosas, ¿no? El autor de este libro, Juan, la H, bueno, es Juan como si fuera con J, ¿no? Se Ajá. llama Juan Trillian, viejo diplomático, uno de los primeros diplomáticos que tuvo lo que tú has mencionado muy bien. Entonces, cuando el 1 de octubre de 1949 se establece la República Popular China, bueno, pues periodo bastante largo de tiempo en el cual se le llamaba la Nueva China. De hecho, la agencia de noticias Xinhua, por ejemplo, era la agencia de noticias Nueva China, ¿no? Hace eh, unas décadas atrás incluso se le conocía como agencia de noticias Nueva China. Xinhua quiere decir Nueva China. En todo caso, este señor, bueno, pues fue uno de los primeros diplomáticos creados, mejor dicho, formados en China, estudiante, por supuesto, de español, llegó a ser intérprete del primer ministro Chu Enlai, y bueno, él vivió de forma muy directa todo lo que de la mano, ya te digo, prácticamente desde su graduación en la universidad. Este señor empezó a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores en China, dedicado como una persona que había aprendido español a los temas de América Latina, con un gran conocimiento de la región. En el año 2003, esta persona que llegó, bueno, tuvo una carrera, toda su carrera diplomática ha estado relacionada con América Latina, llegó a ser embajador en algunos países de nuestra región. En el año 2003, él escribe un libro que en chino se llama Chu Enlai y América Latina, el redescubrimiento del nuevo continente. Eso fue en el año 2003, cuando él escribe eso. Yo la verdad es que cuando sale ese libro, yo no estaba pendiente, no estuve pendiente de ese libro. Y pasaron muchos años hasta que al final, fíjate que pasaron muchos años. En el 2017, 2018, una cosa así, ese libro llega a mis manos, lo leo en chino y descubro, sabes que siempre la gente relacionada con China son descubridores o somos descubridores, ¿no? Cuenta una cantidad de anécdotas, unas historias, unas anécdotas muy interesantes. Empieza a contar desde que se establece el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nueva China, cómo se forma el departamento, la gente que empieza a trabajar con América Latina y cómo fueron los primeros contactos entre lo que era entonces o lo que es ahora China y América Latina, que es la zona geográfica más lejana que podemos encontrar de China. Y si tenemos en cuenta lo que era el mundo en 1949, en la década de los 50, lo que era la aviación entonces y los medios de comunicación, pues era efectivamente una de las zonas más alejadas, ¿no? Sin internet ni redes Obviamente, sociales. sin internet, sin nada, haciendo no sé cuántas escalas para viajar, ¿no? Y en ese libro yo descubrí, primero, el libro me interesó muchísimo porque cuenta muchas anécdotas. De hecho, en español, la traducción que se buscó fue un poco como anécdotas relacionadas con el establecimiento de las relaciones, el acercamiento de la Nueva China y América Latina, ¿no? Empiezo a ver ahí cómo fueron los primeros contactos, los primeros latinoamericanos que fueron a China, el primer país que estableció relaciones diplomáticas con China en nuestro continente, no solo en América Latina, que fue Cuba en 1960. La revolución fue en 1959, las relaciones se establecieron en 1960. La República Popular ya tenía 11 años de vida, no tenía ningún tipo de relación diplomática, ¿no? Cuba fue el Luego, primer país que reconoce. el primer país que Clave establece China. efectivamente. Y antes de continuar con este diálogo, vamos a la pauta comercial y regresamos luego
charlando con Sebastián Schultz. Hay un capítulo que dice, la primera bandera roja de 5 estrellas que se iza en el continente, en América del Sur, Sudamérica, es en Chile. Cuba fue el primero, Chile fue el segundo, y luego, bueno, ya a partir de 1971, cuando las Naciones Unidas aprueban definitivamente el reingreso de China, o lo que se aprueba más bien es que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno que puede representar a toda China en las Naciones Unidas y en todos sus organismos. Eso fue en el año 1971. Y después de eso, bueno, pues ya poco a poco diferentes países del continente van reconociendo el país, se van acercando al país, ¿no? Bueno, el libro me pareció muy interesante, aprendí muchas cosas, me enteré de muchas cosas que yo no sabía. Un ejemplo, que Eduardo Galeano había estado en China muy a principios de los años 60, y de hecho el primer libro que escribe Eduardo Galeano, que entonces trabajaba en el semanario Marcha, es un libro sobre China, por cierto, editado en Argentina, no en Uruguay, editado en Argentina. Y como eso me enteré de muchas anécdotas, o historias muy interesantes relacionadas, valga la redundancia, con las relaciones entre nuestros dos mundos, ¿no? Entonces yo entonces escribí en mi blog de Reflexiones Orientales, que vos lo conocés, Lindo ¿no? blog, me encanta. Te agradezco. En el 2019 hice un pequeño resumen de ese libro, ¿no? Y luego hablando con gente o sea, a mí nadie me hace esa propuesta, pero bueno, yo tengo buenas relaciones con el Centro de Estudios China-América Latina de la Academia de Ciencias de China, hablando un día con responsables de ese instituto, la doctora Mónica Lo Yu, bastante conocida en Argentina, fue traductora de algunos autores argentinos, y le comento, le digo, vos sabés que ese libro, tengo unas ganas tremendas de traducir ese libro, porque yo creo que hay toda una serie de, bueno, pues de historias, de anécdotas en el buen sentido de la palabra, no es un libro solo de anécdotas, pero a través de esas anécdotas dice, bueno, pues ¿cuál fue la primera persona, por ejemplo, que dio una clase de español a los primeros estudiantes de español? Pues resulta que fue la esposa de un pintor chileno, José Venturelli, muy famoso, que estaba entonces viviendo en China, y por recomendación de Pablo Neruda. Hay muchas historias de este tipo, los primeros contactos de Salvador Allende, Pablo Neruda con China, bueno, pues el caso de Eduardo Galeano. Bueno, la cosa es que le digo, yo creo que ese libro yo estoy dispuesto a traducirlo, ¿no? Porque yo creo que tiene información que puede ser interesante para toda la gente. Bueno, pues ahora mismo con el auge que hay con China y América Latina, pues conocer cómo fueron esos años. Entonces, bueno, pues gracias a la doctora Mónica Yu y a la Academia de Ciencias, la que ya te digo, se llama el CECLA, el Centro de Estudios China-América Latina de la Academia de Ciencias, se pusieron en contacto con el embajador Juan Chilián, con el autor, él encantado de la vida, no tuvo ningún problema en aprobar, en dar los derechos de autor, ¿no? Y bueno, y ahí empezó un proyecto, una aventura que para mí fue muy linda, porque tuve que aprender muchísimo. A través de ese libro tuve que aprender mucho de América Latina. Bueno, pueden elegir hacer como ese personaje que les mencioné de Jorge Luis Borges, Literio Gómez, que se compró un Primus, tomó un mate, mirando las estrellas en 1 metro cuadrado de tierra, o acompañarnos, cruzar la pauta comercial, escucharla, por supuesto, y reencontrarnos con más Clave China. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Clave China.
Clave China. Para los que recién se enganchan, estamos con Pablo Robeta Dubisky en diálogo sobre los caminos que adoptó la nueva China en 1949, de la mano de un canciller muy particular, Zhou Enlai. Un recorrido que el autor del libro, Wang Qilian, y que Pablo tradujo, les recomendamos, justamente para quienes saben que la historia no empezó hoy. Una verdad de perogrullo, sí, pero últimamente un poco olvidada. Te seguimos escuchando, Pablo. Es en la década del 70, fundamentalmente, que China empieza a cobrar cuerpo desde el punto de vista de lo que expresaba como idea, como proyecto en América Latina. ¿Es correcto? Bueno, hay una cosa que es importante, incluso cuando hablan es muy... El libro cuenta muchas historias sobre cómo fue el establecimiento de relaciones diplomáticas, ¿no? Con diferentes países. Entonces, en el caso de Argentina, por ejemplo, y ahora voy a responder a tu pregunta, ¿qué pasaba? China ya había anunciado, o Mao Zedong había anunciado a través del periodista estadounidense Edward Snow el deseo de recibir a una delegación de Estados Unidos a China, y es cuando se produce la famosa visita secreta de Kissinger a China, seguida luego de una visita pública de Nixon a China. Eso fue en el año 1971. Esa visita de Nixon a China, que fue en el año 71, que coincide con el ingreso de China a las Naciones Unidas, de la República Popular China a las Naciones Unidas, entonces tenés toda la razón del mundo en decir que a partir de la década de los 70 es cuando hay un mayor auge comparado con lo que fueron los años 50 y los años 60. Y es muy divertido porque entonces en Argentina, que estaba bajo una dictadura militar, el último dictador fue el general Lanús, si no me equivoco, y claro, ya se sabía que Nixon iba a ir a China, que era público, ya lo del viaje de él era una cosa pública. Entonces se estaban haciendo las negociaciones, por ejemplo, para el establecimiento de las relaciones con China, entre Argentina y China tuvieron lugar en Rumanía, ¿no? Todas esas cosas las cuenta el libro. Entonces, claro, cuando el gobierno militar argentino se entera de que Nixon va a ir a China, dice, no, tenemos que firmar, estaba todo listo ya, tenemos que firmar el comunicado de establecimiento de relaciones diplomáticas antes de que Nixon vaya a China, para que no nos digan a nosotros que somos unos lacayos o somos unos seguidores de los Estados Unidos, ¿no? Me pareció una anécdota, de alguna manera, símbolo también del cambio de los tiempos, porque bueno, luego de eso sabes que, bueno, en esa época el de Lanú fue el último gobierno militar antes de las elecciones, cuando vino Cámpora, el Perón, bueno, todo eso lo sabes vos y lo saben los oyentes. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, en los años 70, o sea, ahí, en los años 60 tenemos a Cuba como único país de América Latina con relaciones diplomáticas con China. En los años 60 tenemos a Cuba. En el año 1964, aunque no tiene una relación directa con América Latina, pero hay un acontecimiento, yo creo, muy importante en el mundo diplomático, y es cuando el gobierno de De Gaulle, de Charles de Gaulle, en 1964 reconoce a la República Popular China, rompe sus relaciones con Taiwán. 1964, ¿no? Lo cual crea una gran un descontento por parte de los Estados Unidos, ¿no? Sabes cómo era De Gaulle en ese sentido y Francia. Por eso los chinos siempre han tenido una relación especial, ¿no? Bastante particular con Francia, lo que es Europa. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, sí, efectivamente, la ola grande de establecimiento o la primera ola de establecimiento de relaciones diplomáticas se da en la década de los 70. Primero fue con el gobierno de Salvador Allende. El segundo, si no me equivoco, le siguió fue el gobierno de Perú, cuando estaba Alvarado como... Velasco Alvarado, sí. Exactamente, como presidente. Después de Perú, si no me equivoco, fue México con Echeverría como presidente,
Creo que también en esa década del 70 se unió o se juntó también Venezuela, o sea que como consecuencia, después de Cuba y Chile, como consecuencia de estos cambios en la política exterior, en la cual, bueno, pues Estados Unidos no reconoce a China, pero viaja a China, el presidente de Estados Unidos viaja a Nixon, viaja a China y se reúne con Mao, entonces pues otros gobiernos que tenían las manos, si quieres, más atadas, ¿no? Por miedo a los Estados Unidos, esto y lo otro, empiezan a cambiar y efectivamente en los años 70 sí hay un pequeño auge, establecimiento de relaciones diplomáticas. De todos modos, América Latina, lo dice el autor en su prólogo, América Latina, aparte de ser el continente más alejado de China, fue el continente en el cual más tarde se establecieron relaciones diplomáticas con la Nueva China, con la República Popular, más tarde, donde costó mucho e incluso a fecha de hoy, que estoy hablando de memoria, creo que quedan 11 países más o menos o estados que aún tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. De esos 11 países, la mayor parte están en América Latina. Tenemos a Paraguay, Sí, en pleno cono, siempre. Mercosur, y en plena América del Sur tenemos Paraguay. Y luego hay algunos todavía estados, países de habla hispana en América Central, más algunas islas ahí en el Caribe. Clave China. 美酒加咖啡，我只要喝一杯，想起了过去，又喝了第二杯，明知道爱情像
Y regresamos a la última parte de este diálogo con Pablo Robeta Dubinsky, escritor, analista de China y en este caso traductor de un libro que nos invita a hacer un recorrido de la historia de la Nueva China de la mano de uno de sus cancilleres que inauguró la Nueva China, una trayectoria cargada de curiosidades y de grandes personajes de la historia. Bueno, Pablo, te seguimos escuchando y esperando que no sea la última vez que nos visites acá a Clave China para traernos esa historia tan pero tan curiosa y tan fascinante que es la historia de China. El Che Guevara es una persona, digamos, que ha dejado una trayectoria, un ideal, etcétera. Ujú. Y vi que en el libro Sí, incluye una foto, sí, encuentro del canciller con Guevara. sí, ¿Esto sí. dónde se produce? El Che Guevara hace 2 viajes a China, pero antes de realizar incluso 2 viajes a China, después del triunfo de la revolución, él hace un viaje que le lleva a Argelia, ahí se cuenta en el libro, Argelia, Yugoslavia, algún otro país africano. Estando en Yugoslavia, en Argelia, en estos lugares, él contacta con la embajada china. Y ya Estados Unidos había ya congelado o cortado la cuota de compra de caña de azúcar. Entonces él establece un contacto con alguna embajada china en uno de estos países, no se dice concretamente, para pedir a ver si por favor China podía hacer esa compra, si China podía sustituir o China podía encargarse de comprar esa cuota que Cuba tenía en un principio, antes de la revolución, designada a los Estados Unidos y los Estados Unidos la cortaron, ¿no? Ese es el primer contacto que se establece de manera oficiosa. Pero luego hay dos visitas que realiza él. En la foto esa donde aparece es la segunda visita. En la primera lo recibe Mao Zedong, en la segunda ya lo recibe Zhou Enlai. La segunda visita él ya está como gobernador del Banco Central de Cuba, se firman una serie de acuerdos, ¿no? Y la verdad es que este libro, al país al cual le dedica más páginas es precisamente a Cuba y en segundo lugar es a Chile, ¿no? Y de hecho hay también anécdotas muy interesantes porque, como bien sabes, bueno, la Revolución Cubana, o sea, bueno, en todo caso, para responder a tu pregunta, él hace 2 viajes a China, durante los cuales se firman toda una serie de acuerdos económicos. China abre una línea de créditos sin intereses, créditos en muy buenas condiciones para Cuba, envía expertos en temas de plantación de arroz. Cuba, a su vez, abre sus universidades y empiezan a viajar a Cuba estudiantes de español para seguir sus estudios o estudiantes que iban a empezar a estudiar el español desde el principio, ¿no? Entonces sí, Cuba, o sea, él estuvo 2 veces. Yo estaba en la embajada de Cuba en Pekín y están las fotos con Mao y también está esa foto. Y además, de hecho, también conocí a una de las intérpretes del Che Guevara en su primero o segundo viaje a China. Él estuvo 2 veces oficialmente en China, aunque el contacto había sido, ya te digo, había empezado prácticamente en el primer viaje que hizo fuera de Cuba cuando estableció ese contacto con la embajada. Bueno, Pablo, yo creo que va a haber una segunda vez porque yo seguiría charlando contigo y bueno, son realmente aspectos muy, pero muy interesantes que enseñan mucho. Me gustó esta idea que vos tenés, siempre se descubre algo de la historia de China, aspectos, siempre uno está descubriendo cosas de China, ¿no? Pero bueno, te agradezco, bueno, Por favor. estos minutos que nos concediste y invitamos a todos, ya que está traducido al español por vos, historias y anécdotas entre Zhou Enlai y América Latina. Este es el Exactamente. libro, y es un recorrido muy interesante que también nos lleva a la propia historia de América Latina y a esa nueva China que se lanzó al mundo mostrándonos otra idea y hoy estamos frente a una China que se las trae y se posiciona frente al mundo, concitando la atención de todos los sectores políticos y sectores sociales y académicos. Hoy no pensar en China, omitir a China es algo impensable, ¿no? Impensable, efectivamente. Impensable.
O sea que todo Estado, todo gobierno, todo sector que pretenda omitir la presencia de esta China que se ha lanzado al mundo sin que esto implique injerencias o imposiciones o Correcto. exigencias, creo que estaría cometiendo un gran error, no solo diplomático, sino político y para su propio futuro, ¿no? Sí, sería ser como ciego y sordo. Exactamente, Independientemente de lo que te guste o no te guste, hay cosas que no se pueden obviar, o se esté de exactamente. acuerdo o no se esté de acuerdo. Bueno, Pablo, Li- muchísimas gracias por esta posibilidad y realmente un gusto No, contar con tu gracias. presencia aquí. Gracias a vos, un placer para mí. Disculpa que yo me hablo mucho y son temas muy apasionantes, pero yo sé lo que es el tiempo en la radio y bueno, perdona que a lo mejor me he extendido mucho en alguna de las respuestas, pero en todo caso a tu disposición y de tus oyentes para seguir hablando de estos temas. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Pablo. A Adiós. vos. Clave China. Y ya nos vamos, nos despedimos. Les recuerdo que este año, 2024, coincide con el 10º aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre China y Argentina, y sus vinculaciones binacionales se encuentran hoy en una coyuntura importante para dar continuidad a los logros ya conquistados y abrir nuevos horizontes. En ese sentido, el presidente Xi expresó su disposición de trabajar junto al gobierno argentino que, como recordamos, tenía una postura contraria a dialogar con la República Popular China. Pero parece que en la idea de la búsqueda desesperada de recursos para nuestro país, el swap volvió a tallar y esto los encontró en una aproximación de amistad, después de los primeros inicios y encontronazos que el gobierno argentino tuvo con la República Popular China. Les cuento también que en este viaje que hizo Xi a Latinoamérica, ya se encuentra en China, se reunió por última vez con su par estadounidense Joe Biden, que tuvo lugar en un contexto de creciente incertidumbre global por la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, quien amenazó, recordemos, con imponer aranceles de hasta el 60% a las importaciones chinas. Las relaciones entre ambos países se habían deteriorado durante la primera presidencia del republicano, con encontronazos en planos como el comercial, el diplomático o el tecnológico. Y ya con Joe Biden como mandatario, la tensión se reavivó a cuenta del tema Taiwán o por las restricciones a las exportaciones a China de semiconductores y otras tecnologías claves. Les recuerdo que Xi Jinping se va de Latinoamérica asistiendo a 40 eventos bilaterales y multilaterales y habiendo suscrito más de 60 acuerdos de cooperación durante su reciente gira por América Latina. Un viaje que sirvió para ampliar la asociación entre el gigante asiático y los países de la región. Bueno, los dejo y nos reencontramos con más Clave China el próximo fin de semana. Un abrazo. Clave China. 给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上，留个爱表情。给我一个吻，可以不可以？吻在我的心上，让我想念你。昨晚瞪着你的眼睛，你不压抑，我也要是你心中。绝不灰心，昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要是你恳求，绝不伤心。给我一个吻，可以不可以？飞吻也没关系，我一样心甘情。给我一个吻，可以。
consigue